Antes de empezar, déjame decirte algo. Yo no soy de contar estas cosas, ni de creer en historias raras. Pero hay una razón por la que, desde hace un tiempo, no puedo dormir si hay un teléfono encendido en casa. Y lo peor es que nadie más escuchó aquella llamada. No sé si lo que pasó fue real o si fue cosa mía. Solo sé que desde aquella noche, cada vez que veo una ventana oscura, me entra ese mismo frío en la espalda. Si quieres te lo cuento, pero te lo advierto. Esto empezó como algo normal, muy normal. Y aún así, terminó siguiéndome incluso fuera de aquella casa. En aquel momento, vivíamos en Madrid, en el barrio de Salamanca. Teníamos un piso pequeño pero apañado, cerca de la calle Goya. Yo trabajaba en una empresa de marketing digital, de esas que te dejan teletrabajar algunos días. Y mi mujer, Ana, es enfermera. Nuestro hijo, Martín, tenía 3 años cuando pasó todo esto. La idea de mudarnos fue más por cansancio que por otra cosa. El ruido, los precios, los horarios de Ana en el hospital. Estábamos quemados. Y un día, hablando con unos amigos que son de Navarra, salió el tema de que en su pueblo estaban alquilando casas muy baratas, que allí se vivía tranquilo, que Pamplona no quedaba lejos, que si quería teletrabajar, lo podría hacer sin problema. El pueblo se llama Ujue. Igual lo conoces. Un pueblo en una colina, calles empedradas, casas de piedra, la iglesia fortaleza arriba del todo, con unas vistas que te dejan tonto. Es un sitio muy bonito, de verdad. Fuimos un fin de semana a verlo. Entre paseos por las calles, una comida en Olite y la típica promesa de «aquí la vida es otra cosa». Acabamos diciendo que sí. Nos enseñaron una casa antigua, de piedra, al final de una calle estrecha. Tenía 3 plantas, vigas de madera, un pequeño patio interior con una puerta de cristal que daba a la cocina. Olía un poco a humedad, pero nada exagerado. Ha vivido aquí la misma señora muchos años, nos dijo la chica de la inmobiliaria. Se llamaba Doña Carmen. Murió hace un par de años. Los hijos no quieren la casa, así que la alquilan. Lo dijo como quien comenta el tiempo. Yo no le di importancia. Gente mayor que muere sola en pueblos pequeños. Por desgracia, es bastante normal. Firmamos el contrato y en menos de un mes dejamos Madrid. Vendimos muebles, empaquetamos todo, despedimos a los vecinos del bloque de la calle Ayala y nos plantamos en Navarra con Martín, 2 maletas grandes y unas cuantas cajas. Al principio, todo fue raro, pero en el buen sentido. El silencio por las noches, las campanas de la iglesia marcando las horas, la costumbre de saludar a todo el mundo por la calle, las procesiones, las misas de domingo, las abuelas enlutadas sentadas en los bancos de piedra. Recuerdo especialmente la primera fiesta religiosa que vivimos allí, en mayo, cuando sacaron la Virgen en procesión, las calles decoradas, las velas en las ventanas, los niños con velas pequeñas, los cantos. Yo, que nunca he sido especialmente creyente, me encontré de repente no sé si decir emocionado, pero sí tocado por ese ambiente. La casa, con todas sus cosas viejas, empezó a parecernos acogedora. Alguien había dejado un crucifijo encima de la puerta de la cocina, y Ana quiso quitarlo, pero al final lo dejamos porque era como parte del sitio. Había un teléfono fijo antiguo en el pasillo, de esos blancos, amarillentos por el tiempo, colgado de la pared. No nos molestamos ni en comprobar si funcionaba. Hoy casi nadie llama al fijo. Los primeros días fueron normales. El único que tardó en adaptarse fue Martín. Se despertaba algunas noches y venía a nuestra cama. «No me gusta mi cuarto», decía. «Es normal, cariño, es nuevo», le respondía Ana. «Ya verás que te acostumbras». Yo le prometía que le pintaría la pared, que le pondríamos pegatinas de coches, esas cosas.
Se quedaba más tranquilo, pero seguía sin gustarle. Una tarde, mientras yo trabajaba en el salón con el portátil, lo oí hablando solo en su habitación. Fui a ver qué hacía. Lo encontré sentado en el suelo, mirando hacia la ventana que daba a la calle de atrás. ¿Con quién hablas, campeón?, le pregunté. Con la señora, me contestó, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué señora? La de la ventana. Me asomé. No había nadie. Solo la calle estrecha, la fachada de enfrente, una persiana a medio bajar. Era imposible que nadie estuviera en nuestra ventana, porque estábamos en la segunda planta y no había balcones ni nada. No hay nadie, Martín. Él frunció el ceño. Cuando tú vienes, se va. Pensé que era eso que dicen de los amigos imaginarios de los niños. Lo comenté con Ana por la noche, medio riéndome. Es normal, me dijo. Está en un sitio nuevo, inventa cosas. Mientras no esté asustado, déjale. Y yo lo dejé. Pero empecé a fijarme más. La primera vez que pasó algo raro de verdad fue con el teléfono fijo. Aquel con el que no contábamos para nada. Era un miércoles. Lo recuerdo, porque Ana tenía turno de noche en el hospital de Tafalla y yo me había quedado solo con Martín. Lo acosté sobre las 10:30. Se durmió rápido. Yo me quedé en el salón, con la tele puesta bajito, revisando unos informes en el ordenador. Serían las 12 menos cuarto cuando sonó el teléfono del pasillo. Ese timbre viejo, metálico, que corta el silencio de la casa de forma, no sé, agresiva. Me levanté casi enfadado, pensando que sería una llamada de estas automáticas de publicidad que habían encontrado el número. Cogí el auricular. Sí, dígame. Al principio solo escuché ruido de fondo, como un zumbido. Luego, una respiración. Era muy clara, alguien respirando demasiado cerca del auricular. ¿Hola?, repetí. Silencio, respiración. Un pequeño chasquido. Parecía que alguien iba a hablar, pero no terminaba de hacerlo. Si esto es una broma, no tiene gracia, dije, ya más serio. Entonces, una voz muy baja, casi un susurro, dijo mi nombre. Luis. Me quedé helado. No era una voz que reconociera, pero tampoco sonaba como un robot ni nada parecido. Era una voz de mujer, mayor, con ese tono cascado que a veces tienen las abuelas. Y me pareció, o quise creer, que tenía acento de por allí. ¿Quién es?, pregunté. La respiración se volvió más agitada. Se oyó como si rozara algo contra el auricular. Un golpe pequeño, y la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea muerta. Volví al salón, intentando no darle más vueltas de las necesarias. Pensé que podía ser perfectamente un error, alguien mayor que se equivocó de número. No le dije nada a Martín, evidentemente, y a Ana se lo conté un par de días después, en plan anécdota. Pues igual era alguna vecina que marcó mal, dijo, encogiéndose de hombros. Y sí, eso pensé yo también. Tenía que ser eso. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo. No sé si decir presencia, porque suena muy grande, pero sí una sensación rara. Sobre todo cuando me quedaba solo en casa trabajando. Ana se iba al hospital, Martín al cole de Tafalla, y yo me quedaba en la mesa del salón, con mi café y mi portátil, escuchando de fondo las campanas de Ujue y a veces algún coche. Y sin embargo, más de una vez, juraría que había alguien subiendo las escaleras. No eran crujidos aleatorios de la madera, que en una casa vieja son normales. Eran pasos, uno detrás de otro, a un ritmo constante, subiendo desde la planta baja a la primera, y luego de la primera a la segunda. Tantas veces me levanté a mirar que ya me conocía cada escalón. Nunca encontré nada,
Ni puertas abiertas, ni ventanas mal cerradas, nada. Una mañana, mientras subía a comprobar por enésima vez, tenía el móvil en la mano y pensé en grabar los sonidos la próxima vez que los oyera. Pero claro, nunca vuelven cuando estás preparado. Ese mismo día por la noche Martín se despertó llorando. «He tenido miedo», dijo, temblando, cuando fui a su cama. «¿De qué, cariño?». La señora estaba enfadada. Yo le acaricié el pelo, intentando no mostrar en la cara la inquietud que me provocó esa frase. «¿Qué señora?». «La de la ventana, la del teléfono». Pegó esa última palabra tan normal que me costó procesarla. «¿Qué teléfono?». «El blanco», dijo señalando hacia el pasillo. «Se ha puesto a chillar». Yo no había oído nada, ni el timbre, ni gritos, ni nada. Todo estaba en silencio. «Ha sido un sueño, Martín», le dije, aunque la voz no me salió del todo firme. «Estás en casa, con papá y mamá. No pasa nada». Se fue calmando. Pero antes de dormirse, murmuró: «Dice que tú ya la conoces». Esas palabras se me quedaron clavadas. «Dice que tú ya la conoces». Me repetí a mí mismo que era imposible, que era un niño de 3 años inventando historias, que todo estaba en mi cabeza. Pero aún así, esa noche me costó dormir. Al poco tiempo, empezaron los sueños. Los míos. Siempre era la misma escena, con pequeñas variaciones. Estaba en la casa, de noche. Había una vela encendida, una sola, en el rellano de la escalera, como si hubieran cortado la luz. Yo bajaba descalzo, notando el frío de las baldosas. El teléfono del pasillo empezaba a sonar. No sonaba como suena en realidad, sino más fuerte, como más metálico, más insistente. Cuando llegaba al teléfono, siempre era lo mismo. Dudaba un segundo, cogía el auricular y no escuchaba nada. Hasta que una respiración muy cerca decía mi nombre: «Luis». Y en el sueño yo sentía algo que en la vida real rara vez había sentido. Un miedo básico, animal, de esos que notas en el estómago. En una de esas noches, el sueño cambió un poco. Después de que la voz dijera mi nombre, añadía: «Has tardado». Me desperté sudando, con el corazón a 1000, y lo primero que hice fue mirar la hora. Eran las 3:17 de la madrugada. No sé por qué me fijé tanto, pero se me quedó grabado. Ese mismo día, por la tarde, hablando con uno de los vecinos en la plaza, le pregunté por la señora que vivía antes en nuestra casa, doña Carmen. «Carmen Echeverría», me dijo el hombre, un señor mayor al que todos llamaban Pachi. Vivió allí toda la vida, muy devota, siempre en la iglesia, siempre con su vela en las procesiones. Pobre. Se encontró mal un día, sola, y cuando vinieron a verla, ya era tarde. Una pena. ¿Era muy mayor? Pasaba de los 80, sí, pero estaba bien de la cabeza, ¿eh? Lo que pasa es que estaba sola. Sus hijos viven en Pamplona, creo. Venían poco. No me atreví a preguntarle si se había muerto en la casa, aunque era evidente. Me lo imaginaba. La mujer cayendo en el pasillo, el teléfono a unos metros, sin poder cogerlo. Cosas que uno no quiere pensar y que, sin embargo, se le meten en la cabeza. Aquella noche, a las 3:17, me volví a despertar de golpe. Me había quedado dormido en el sofá, con la tele encendida. Y juraría que lo que me despertó no fue el ruido de la tele, sino otra cosa: el teléfono, no el móvil, el fijo. Lo escuché clarísimo desde el salón. Me levanté casi por inercia, con esa mezcla de miedo y curiosidad que no sabes muy bien cómo gestionar. El pasillo estaba a oscuras, solo con la luz azul de la tele iluminando un poco la estancia. Mientras caminaba, me pareció, por un segundo, ver una sombra pasar por delante de la puerta de la cocina, donde estaba la puerta de cristal al patio. Era como ver a alguien cruzar.
pero sin forma clara. Solo un movimiento. Llegué al teléfono cuando dejó de sonar. Me quedé allí, con la mano en el auricular, dudando. Al final lo descolgué. Silencio. Ningún tono. Mientras lo tenía pegado al oído, escuché, clarísimo, un susurro detrás de mí. Fue tan real que di un salto. «Luis». Me giré de golpe. No había nadie. Entonces vi algo que me heló más que la voz. En el cristal de la puerta que daba al pequeño patio había una figura. No fuera, sino en el reflejo. Una figura de mujer, de espaldas, muy quieta, como si estuviera de pie, en el centro del salón. Pero en la realidad no había nadie. Parpadeé y el reflejo desapareció. Me quedé clavado un rato, intentando encontrar una explicación razonable. La tele, una sombra, algo. Pero la tele estaba en mute, con una luz suave, y no había nada en el salón que pudiera dar esa forma. Esa noche me costó mucho más convencerme de que todo eran casualidades. Lo del recuerdo, eso fue lo peor, porque ahí la cosa dejó de ser solo «la casa está rara» y pasó a ser «igual el problema soy yo». Fue unos meses después. Ya conocíamos más el pueblo, nos habíamos hecho a la rutina. Yo incluso había cogido la costumbre de ir a Pamplona algún sábado, pasear por el casco viejo, tomar un vino en estafeta, esas cosas. Un día, en una de las fiestas del pueblo, habían puesto en la plaza unas fotos antiguas. Eran ampliaciones en blanco y negro, plastificadas, colgadas con pinzas de una cuerda. Procesiones de Semana Santa, bodas, gente en la era, niños jugando en las calles empedradas, todo eso. Yo iba mirando, sin mucho interés, hasta que vi una foto que me dejó helado. Era la calle de nuestra casa, exactamente la misma, solo que muchos años atrás, las fachadas casi iguales. Y delante de la puerta que hoy es la nuestra, había una mujer mayor, con un mantón oscuro, sujetando una vela. A su lado, un niño de unos 7 u 8 años, con el pelo revuelto y una chaqueta que me resultó familiar. No me hizo falta leer el pie de foto. Ese niño era yo. Te juro que me quedé con la boca abierta. Ana, que estaba a mi lado, me miró extrañada. «¿Qué pasa?» «Ese soy yo», le dije señalando la foto. Se acercó, frunciendo el ceño. «¿Se parece?» «Sí, pero podría ser cualquiera». No, mira». Y señalé una pequeña cicatriz en la ceja, que yo tengo desde que me caí de la bici de pequeño. Es la misma. Nos quedamos los dos mirando la foto. El pie ponía «Procesión de Semana Santa, Ujue, año 1995». Yo tenía 8 años en 1995. Y ahí, delante de aquella foto, me vino el recuerdo de golpe, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que llevaba años cerrada. Recordé que, de niño, había venido a Navarra con mis padres a visitar a unos primos lejanos. Recordé que habíamos pasado unos días en un pueblo en lo alto de una montaña, que no era otro que Ujue. Recordé a una señora mayor que me cogía de la mano, que me llevaba a la iglesia con una vela. Y recordé, sobre todo, una tarde en la que me perdí. Mis padres estaban hablando con otros en la plaza, y yo me aburrí y empecé a caminar calle arriba. Llegué a una casa de piedra, con la puerta entornada, la puerta de la que ahora era nuestra casa. Dentro sonaba un teléfono. Era la primera vez que yo oía un teléfono fijo tan de cerca, con insistencia, sin que nadie lo cogiera. Un timbre metálico, largo. Me quedé en el umbral, sin atreverme a entrar. Entonces, una voz de mujer, desde el interior, dijo: «Pasa, Luis, no tengas miedo». Recuerdo que eso me asustó tanto que salí corriendo calle abajo. No recuerdo haber entrado. No recuerdo haber visto a la mujer. Pero la voz, llamándome por mi nombre, desde una casa en la que nunca había estado, eso se me quedó guardado en algún sitio, hasta que volví, a la misma casa, muchos años después.
Cuando esa pieza se encajó en mi cabeza, sentí un vértigo raro. No se lo conté a Ana en ese momento. Solo le dije, qué cosas, ¿eh? Al final he estado aquí de niño y ni me acordaba. Pero por dentro estaba temblando. A partir de ahí yo ya no dormía igual. Y a Martín empezaron a pasarle cosas más claras. Una noche, Ana tenía otro turno de noche y yo me quedé con el niño. Lo acosté, cerré las persianas, todo bien. Sobre las 2 o así, me desperté porque oí pasos en el pasillo. Pensé que era Martín y fui a llevarlo a la cama. Lo encontré sentado en el suelo de su habitación, delante de la puerta, con la puerta abierta. Estaba mirando al pasillo oscuro, como si esperara algo. ¿Qué haces, campeón?, le pregunté en voz baja. Estoy esperando a que venga, dijo. ¿Quién? La señora. Dice que hoy viene por mí. Me agaché a su altura, intentando que no notara mi miedo. Eso es un sueño, Martín. No hay ninguna señora. Mira, estoy yo, estás tú, y ya está. Está ahí, respondió, señalando más allá de mí, hacia el pasillo. Te prometo que, por un segundo, sentí algo detrás de mí. No un ruido concreto, no un movimiento claro, pero sí esa sensación que tienes cuando alguien está de pie muy cerca de tu nuca. Me giré de golpe, como un idiota. El pasillo estaba vacío. Esa fue la primera vez que, te lo confieso, recé en años. No me acordaba ni del Padre Nuestro entero, pero algo murmuré. Lo cogí en brazos, lo llevé a nuestra cama y dormimos los dos allí, con la luz encendida. El final, si se le puede llamar así, llegó una noche de enero, con la casa especialmente silenciosa por el frío. Ana estaba de guardia, Martín en casa de unos amigos del cole, porque al día siguiente tenían una salida temprano, y yo solo en la casa. Había niebla fuera, de esa que se mete por las calles de los pueblos y apaga todos los sonidos. Apagué la tele y me quedé un momento en el salón, con solo la luz de una lámpara pequeña. Me sentía inquieto sin motivo claro, como si estuviera esperando algo. Miré el móvil. Eran las 3:15. No sé por qué, pero en cuanto vi la hora supe que algo iba a pasar. Es como cuando hueles que va a llover antes de ver las nubes. A las 3:17, el teléfono fijo empezó a sonar. Esta vez ya no tuve duda. Me levanté despacio, casi como si estuviera siguiendo un guión. El ruido del timbre resonaba por toda la casa. A mitad de camino, noté otra vez esa sensación en la espalda, pero no me giré. Llegué al teléfono, levanté el auricular. Silencio. ¿Quién es?, pregunté con la voz más calmada de lo que yo mismo esperaba. Durante unos segundos, nada. Luego, la respiración, más fuerte que nunca, y la voz, clara, como si estuviera susurrándome al oído, no a través del cable. «Has tardado, Luis». Tragué saliva. «¿Quién eres?». Una pequeña risa, casi un carraspeo. «Ya has estado aquí. No te acordabas». Sentí que se me aflojaban las piernas. «¿Eres Carmen?», pregunté, sin saber muy bien por qué, ni de dónde me salía el nombre. Un silencio largo. Luego, un suspiro que sonó a afirmación. En ese momento, detrás del cristal de la puerta del patio, vi la figura. No era un reflejo, o no lo parecía. Era una mujer, de espaldas, con un mantón oscuro, muy quieta. No podía verle la cara, pero todo en mí me decía que, si se giraba, me iba a arrepentir de estar mirándola. La casa entera estaba en silencio. Ni la nevera hacía ruido. «¿Qué quieres?», logré decir. La voz, muy baja, respondió: «Que no me dejes sola». Y, al mismo tiempo que decía eso, escuché otro sonido, más agudo, a mi espalda. Era el timbre de un móvil. No el mío, que lo tenía en el bolsillo en silencio, sino otro tono. Un tono que reconocí tarde. Era el que tenía yo de pequeño en el primer móvil que me compraron mis padres
el de los años 90. Sonaba desde la planta de arriba, desde la habitación de Martín. No sé cuánto tiempo estuve clavado, con el teléfono fijo en la mano, la figura quieta en el cristal, y ese tono que no podía estar sonando en una casa donde solo teníamos 2 móviles modernos. En un momento, todo se cortó a la vez. El timbre del fijo, el sonido de arriba, la imagen en el cristal. La casa volvió a ser solo una casa. Me quedé solo con mi respiración y el auricular pegado a la oreja, escuchando el pitido de línea muerta. Colgué despacio. Subí las escaleras a oscuras, encendiendo las luces una a una hasta llegar a la habitación de Martín. Estaba igual que la habíamos dejado. Ningún móvil antiguo, nada raro. Solo sus juguetes, su cama hecha, sus dibujos en la pared. En uno de esos dibujos, que no había reparado antes, vi algo que me dejó mal cuerpo. Era una casa de piedra, reconocible, con una puerta marrón, la nuestra. En la ventana de arriba había una figura negra, sin cara. Y, al lado de la puerta, un niño con el pelo como el de Martín, y una señora con un mantón sujetando algo en la mano. Un teléfono. En la parte de abajo, con letras torcidas de niño, Martín había escrito «Casa de la señora». Nos fuimos de Ujue a los pocos meses. No por algo concreto, si te soy sincero. No hubo un último susto, ni una aparición clara, ni nada que pudiera grabarse y subirlo a internet. Simplemente, la casa se había convertido en un sitio donde nunca estábamos del todo tranquilos. Ana aceptó un traslado a un hospital de Madrid y volvimos al piso de alquiler, esta vez más lejos del barrio de Salamanca. Hicimos la mudanza como quien se quita una espina, en silencio, sin hablar demasiado de todo aquello. Nunca llegué a contarle a Ana todo. Lo del recuerdo de niño, lo de la voz diciendo «has tardado», lo del dibujo de Martín. Se lo he insinuado alguna vez, pero cada vez que lo hago, noto que ella también está asustada y cambia de tema. Martín, con el tiempo, dejó de hablar de la señora de la ventana. A veces le pregunto si se acuerda de la casa de Navarra y me dice que sí, pero como si hubiera sido un sueño raro. Solo ha habido un detalle que me tiene, no sé, inquieto. Hace unos meses estábamos en casa, ya en Madrid, y sonó el timbre del móvil de Ana. Ella estaba en la ducha, así que lo cogí yo. Era un número desconocido. Contesté. Silencio. Respiración. No tan fuerte como aquella vez, pero igual de real. ¿Sí? Dije. Del otro lado, una voz muy baja dijo: ¿has vuelto a tardar, Luis? La llamada se cortó. Miré el registro de llamadas. No había nada. Ningún número. Como si nadie hubiera llamado. Igual fue un fallo del móvil, ¿no? Un sonido fantasma del altavoz, una cosa de estas tecnológicas que se escapan a los que no entendemos mucho. Eso es lo que intento pensar. Pero desde entonces, hay noches en las que me despierto exactamente a las 3:17 sin motivo. No suena ningún teléfono. No se oyen pasos en el pasillo. No hay figuras en el cristal. Solo la casa, en silencio. Y esa sensación, aquí en la nuca, de que alguien está de pie detrás de mí, esperando que por fin coja una llamada que, a lo mejor, empecé a ignorar hace muchos años, en un pueblo de Navarra, delante de una puerta entreabierta, cuando era un niño que había salido a jugar en Semana Santa. Y, mientras estés solo tú y yo aquí hablando, te lo digo en serio. Hay una parte de mí que sigue preguntándose si, algún día, descuelgue lo que descuelgue, dónde lo descuelgue. No voy a volver a oír esa voz al otro lado, susurrando mi nombre, como si de verdad nunca me hubiera ido.